para que esté. Hare Krishna, yo soy Gemala Tarrada, y aquí estoy con Shyam Kishore, y vamos a continuar con la lectura de la Bhagavad Gita tal como es, dados los significados y traducida por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Y la semana pasada llegamos hasta el verso número 15. Estamos en el capítulo 7. Del capítulo, sí. ¿Qué es hacer el capítulo, llegamos al texto número 15 del capítulo 7 que se llama El conocimiento del absoluto. Entonces estamos en esta segunda sección de capítulos donde se está hablando principalmente de Bhakti Yoga. Y esta sección de versos se desata, digamos, por una pregunta o por un comentario, digamos, por algo que habla Krishna en el final del capítulo 6, donde da el pie para que se empiece a hablar acerca del Bhakti Yoga. En los primeros versos de este capítulo, Krishna habla y, de hecho, ahí se presenta uno de los versos más importantes del Bhagavad Gita, y Krishna empieza a hablar de la importancia de oír acerca de Krishna, ¿no? Habla de uno de los procesos del Bhakti, y dice que de muchos de miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad. Este verso es muy conocido. Y también a veces uno puede pensar que no es tan esperanzador porque pareciera ser muy, muy difícil, pero si nos ponemos a pensar, nosotros ya estamos en eso, porque de entre miles y millones de personas que están ahora, en este momento, haciendo diversas cantidades de cosas, somos solo 3, o 4, perdón, con Yami. O sea, somos 4 realmente hablando en este momento de Krishna, hablando el Bhagavad Gita. Entonces, digamos, si bien es muy reducido, nosotros ya estamos en ese grupo muy reducido. Tenemos que luchar por ser ese uno, claro, que solo me conoce. Nos tenemos que esforzar por la perfección, y de esos que alcanzan la perfección, quizás uno lo conozca, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que por ir junto con Srila Prabhupada podamos, digamos, llegar con él. Después de esos versos, Krishna continúa hablando y empieza a hablar de las energías, empieza a hablar de sus propias energías y cómo él no solo es la energía espiritual, sino la energía material también. Sí, Aradia, ¿querías decir algo? No, quería preguntar, ¿esto se ve solamente en Argentina o se ve así todo el mundo? El Zoom, cualquier persona se puede conectar. ¿Pero del país o del mundo? Así. Donde sea. De donde sea. Ah, donde sea, cualquier país también. Sí, mientras habla español y entienda el idioma que estamos hablando, se puede conectar. En una época tuvimos a alguien de Estados Unidos que De Colombia también conectando, de Colombia. De Chile. Qué bueno. Está bueno. Quería preguntar eso nada más. Tenía la duda. Está bien. Sí, eso es lo que nos permite la tecnología, ¿no? Zoom nos permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo se conecte. Bueno, entonces Krishna habló de sus energías. Después de eso, él habla de cómo él controla las modalidades de la naturaleza material, y que por tanto... Y cómo no lo influyen a él. Y cómo a él no lo afecta. Entonces le dice, bueno, simplemente entrégate a mí. Ahí hay un verso que quería mencionar. El último verso de esta sección de versos es el verso 14, y dice: esta energía divina mía, integrada por las 3 modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. O sea que pese a las grandes dificultades que tenemos en el mundo material, hay alguien que se conectó y tiene el micrófono abierto. Fabiana, hola, ¿cómo estás? Si puedes cerrar tu micrófono, así la grabación queda un poquito mejor. Sí. Dale, gracias. Estábamos diciendo entonces, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Por eso esta sección de versos, lo que nos dice Burillan es: simplemente entrégate a mí y yo te ayudaré, digamos, ¿no? Y ahora sí empezamos a partir del texto número 15, que fue el que leímos, con el que cerramos la última lectura, texto 15 del capítulo 7.
empieza a hablar Krishna de quienes son impíos, y cuando dice impíos es quienes no realmente se rinden a Krishna, y quienes sí, quienes son las personas piadosas que se entregan a Krishna, a Dios. Entonces, bueno, vamos a leer el verso número 15, la traducción, y después a partir del 16 leemos traducción y significado. Hacemos una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse también. Siempre mi maestro espiritual dice que sin audiencia no hay clase, o sea que acá nos hacemos falta todos para poder llevar esto adelante. Entonces, bueno, Ro, Fabiana, que es nueva, bienvenida, Adriana y Ro, Aradia, perdón, y Ro, bienvenidas a esta lectura. Bueno. Entonces, estamos leyendo de vuelta Bhagavad Gita tal como es, traducido y dados los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y comenzamos entonces con la traducción del verso número 15. Yo voy a leer la Capítulo 7. traducción y voy a dar algunos pequeños detalles porque la explicación de Prabhupada fue muy larga e interesante, pero voy a ser muy breve. Texto 15. Esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Acá podemos encontrar 4 clases de personas que no se entregan a Krishna, ¿no? Los primeros, que son los sumamente necios. Esto ya es el significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada habla de 4. Uno son los mudas, que son aquellos que son sumamente necios. Como las mulas trabajadoras, dice él. Ellos quieren disfrutar por sí solos de los frutos de su labor y en consecuencia no quieren gastarlas en el Supremo. O sea, son las personas, en general, creo que gran parte de la población, porque es Para mí. trabajar para tener una casa mejor, para comprar un mejor auto, para mandar a mi hijo a un mejor colegio, todo sobre mí. Exactamente. Y todo ronda sobre él, no sobre el Señor. No gastan un centavo en el Señor. La segunda clase de Duskriti, que son estos 4 tipos de personas, que también se traduce como hereje. El segundo recibe el nombre de Naradama, o lo más bajo de la humanidad. Nara significa ser humano y Adama significa el más bajo de todos. O sea, son personas más baja de todos, gente incivilizada. Y acá hay 400.000 especies de vida humana. De vida humana, sí, perdón. Quizás lo di como claro, perdón. Y también dice que los seres humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados de la vida social, política y religiosa. Ahí los divide un poco. La tercera clase O sea, los Naradamas son políticos. Sí, porque que cumplen su rol de manera digna, digamos, ¿no? Si no son ¿Y lo qué más... tienen de malo estos? ¿Cómo? Claro, o sea, los Naradamas, Hay ¿por qué se considera que son herejes? Porque no tienen principios religiosos. Ok. Son sin religión, no tienen Dios ni religión, nada. Por eso mismo. O sea, son intelectuales. No hay nada. No, los intelectuales son los siguientes. Ellos son personas que no ven autoridad sobre ellos. Entonces no pueden ver a Krishna. Ok. La tercera son los de Duskriti, se llaman Mayaya Partha Yana. Aquella persona cuya erudición ha sido anulada por la influencia de la ilusoria energía material. Son, por ejemplo, grandes filósofos, poetas, literatos, científicos, y por esa
energía ilusoria desobedecen al Señor Supremo. Es más relacionado al intelecto, digamos. Claro. Okay. Y la cuarta, clase de Duskriti, se llama, esta es la peor de todas. Es la más... Es lo que dice Prabhupada. Es lo que dice Prabhupada, por lo menos. Asuram Bhavan Ashritaha, o aquellos que tienen principios demoníacos. Esa clase es abiertamente atea, y algunos arguyen que el Señor Supremo jamás puede descender a este mundo material, pero son incapaces de dar alguna razón tangible de por qué no puede hacerlo. O sea, niegan a Dios, pero tampoco te dan alguna razón de la no existencia de Dios. Esos son los... Son bien abiertamente ateos, porque por ahí el científico puede que sea ateo o puede que no. Claro, puede tener su... Estos son ateos. Estos además van en contra de los principios religiosos, o sea... Claro, aparte. Aparte, o sea, sí, sería como, no sé, ¿cómo se llaman estos ateos que son, que hacen debates y... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me salen los nombres, pero bueno, hay un montón famosos. Bien. Bueno, ahora sí, seguimos con el texto 16. Oh tú, el mejor de los baratas, Arjuna. 4 clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riqueza, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Significado. A diferencia de los herejes, estos son adeptos de los principios regulativos de las escrituras y reciben el nombre de Sukritina, que significa aquellos que obedecen los reglamentos de las escrituras y las leyes morales y sociales que están más o menos consagradas al Señor Supremo. Entre estos 4 clases de hombres, los que a veces están afligidos, los que están necesitando de dinero, los que a veces indagan y los que a veces buscan conocimiento acerca de la verdad absoluta, esas personas acuden al Señor Supremo bajo diferentes condiciones para realizar servicio devocional. Ellos no son devotos puros, porque tienen alguna aspiración de satisfacer a cambio del servicio devocional. El servicio devocional debe ser sin aspiraciones y sin deseo de obtener un beneficio material. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 define la devoción pura de la siguiente manera. Uno debe prestarle al Señor Supremo, Señor Krishna, un amoroso servicio trascendental, de un modo favorable, y sin el deseo de obtener una ganancia o un beneficio material a través de las actividades fruitivas o de especulación filosófica. Eso se denomina servicio devocional puro. Cuando estas 4 clases de personas acuden al Señor Supremo para realizar servicio devocional y, mediante la compañía de un devoto puro, se purifican por completo, también se vuelven devotos puros. En lo que respecta a los herejes, para ellos el servicio devocional es algo muy difícil, porque sus vidas son egoístas, irregulares y carecen de metas espirituales. Pero incluso cuando por casualidad algunos de ellos se ponen en contacto con un devoto puro, también se vuelven puros devotos o devotos puros. Aquellos que siempre están ocupados en actividades fruitivas acuden al Señor por la aflicción material, y en ese momento se relacionen con devotos puros y, en medio de su aflicción, se vuelven devotos del Señor. Aquellos que simplemente están frustrados a veces también llegan a relacionarse con los devotos puros, y se despierta en ellos el interés de saber de Dios. Asimismo, cuando los áridos filósofos se frustran en cada uno de los campos del conocimiento, a veces quieren aprender acerca de Dios y acuden al Señor Supremo a prestarle el servicio devocional. Y de ese modo, trascienden el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado, y llegan a la concepción personal de Dios por la gracia del Señor Supremo o de su devoto puro. En general, cuando los afligidos son los indagadores, los buscadores de conocimiento y aquellos que están necesitados de dinero se libran de todos los deseos materiales, y cuando todos ellos entienden por completo que la remuneración material
no tiene nada que ver con el mejoramiento espiritual, se convierten en devotos puros. Mientras no se llega a una etapa así de pura, los devotos que le prestan al Señor un servicio trascendental están manchados con las actividades fruitivas, la búsqueda de conocimiento mundano, etc. Así que uno tiene que trascender todo eso antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. Interesante, ¿no? Está bueno también pensar en estos 4 tipos de personas, cómo es que nosotros llegamos, como uno tratar de situarse cuál sería la razón por la que uno se acercó. En mi caso creo que era la indagadora, andaba como en una búsqueda, porque en ese momento después pasé más adelante como la afligida, pero en algún momento fui indagada, o sea, cuando llegué a conciencia de Krishna era indagadora, estaba buscando un camino y bueno, vi distintos caminos de espiritualidad y creo que tuve la fortuna de cruzarme con devotos puros que me robaron el corazón. Así que bueno, esa fue mi buena fortuna. Pero está bueno para que cada uno lo reflexione y piensen en cuál de esas 4 características se encuentran. De los píos. O se encontraban. Bien, texto 17. entonces 17. De estos, el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio devocional puro, pues yo le soy muy querido a él y él me es muy querido a mí. Significado. Al librarse de todas las contaminaciones de los deseos materiales, el afligido, el indagador, el necesitado y el buscador de conocimiento supremo pueden convertirse todos en devotos puros. Pero de ellos, aquel que tiene conocimiento acerca de la verdad absoluta y que está libre de todos los deseos materiales, convierte en un verdadero devoto puro del Señor. Y de las 4 órdenes, el devoto que tiene pleno conocimiento y que al mismo tiempo está dedicado al servicio devocional es, dice el Señor, el mejor. Mediante la búsqueda de conocimientos, uno llega a percatarse de que su yo es diferente del cuerpo material, y cuando se adelanta aún más, se llega al conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma. Cuando uno se purifica por completo, llega a comprender que su posición constitucional es la de ser el sirviente eterno de Dios. De mucho que, mediante la relación con los devotos puros, el indagador, el afligido, el que busca mejoramiento material y el hombre con conocimientos, todos se vuelven puros. Pero en la etapa preparatoria, el hombre que tiene pleno conocimiento acerca del Señor Supremo y que al mismo tiempo está ejecutando servicio devocional, le es muy querido al Señor. Aquel que está situado en el plano del conocimiento puro acerca de la trascendencia de la suprema personalidad de Dios, está tan protegido en el servicio devocional que las contaminaciones materiales no pueden tocarlo. Texto 18. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser. Como él está dedicado a mi trascendental servicio, es seguro que llegará a mí, lo cual es la meta más elevada y perfecta de todas. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas. Esto está bueno también, ¿no? Pensar más allá de uno dónde está situado ahora o de cómo llegó, saber que, ya que porque estamos en la búsqueda, porque estamos tratando de hacer servicio devocional, dice Krishna que somos almas magnánimas. Muchas veces que un devoto no es una persona ordinaria, ¿no? Tenemos siempre que tener un cuidado extra con los devotos. Son personas muy queridas por Krishna, ¿no? Entonces tenemos que comportarnos con mucho cariño hacia los devotos, ¿no? Porque son muy queridas por Krishna. Claro, son muy queridas y como decía el verso 7.3, son muy raras. No son tan fáciles de encontrar, no están. A veces uno se acostumbra porque nos vemos, no se tiende a juntar con devotos, pero no son almas, son almas especiales. Totalmente. Bien. Significado.
No ha de creerse que los devotos que tienen un conocimiento menos completo no les son queridos al Señor. El Señor dice que todos son magnánimos. Porque a cualquiera que acuda al Señor con cualquier propósito se lo llama Mahatma o gran alma. El Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional. Algún servicio material. Perdón. No, perdón, disculpa, yo me confundí. Porque hay un intercambio de afecto. De vuelta. El Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional. Porque hay un intercambio de afecto. Por afecto, ellos le piden al Señor algún beneficio material, y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional. Pero el devoto que tiene pleno conocimiento se considera que es muy querido por el Señor, porque su único propósito es el de servir al Señor Supremo con amor y devoción. Esa clase de devoto no puede vivir ni un segundo sin estar en contacto con el Señor Supremo o sin prestarle servicio. De igual manera, el Señor Supremo quiere mucho a su devoto y no puede estar separado de él. Matán 9:4-68, el Señor dice: los devotos siempre están en mi corazón, y yo siempre estoy en el corazón de los devotos. El devoto no conoce nada aparte de mí, y en lo que a mí respecta, yo no puedo olvidar al devoto. Existe una relación muy íntima entre los devotos puros y yo. Los devotos puros, que tienen pleno conocimiento, nunca dejan de estar en contacto con la espiritualidad, y en consecuencia son muy queridos por mí. Texto 19. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Acá lo vuelve a decir también, ¿no? Significado. Mientras la entidad viviente ejecuta servicio devocional o rituales trascendentales después de muchísimos nacimientos, puede que de hecho se sitúe en el plano del conocimiento trascendental puro y llegue a saber que la suprema personalidad de Dios es la meta última de la comprensión espiritual. Al comienzo del proceso de la comprensión espiritual, mientras uno está tratando de abandonar su apego al materialismo, hay una cierta inclinación hacia el impersonalismo, pero cuando uno adelanta más, puede entender que en la vida espiritual hay actividades y que éstas constituyen el servicio devocional. Al uno darse cuenta de esto, se apega a la suprema personalidad de Dios y se entrega a Él. En ese momento se puede entender que la misericordia del Señor, Sri Krishna, lo es todo, que Él es la causa de todas las causas y que la manifestación material, y que esta manifestación material no es independiente de Él. Uno llega a comprender que el mundo material es un reflejo desvirtuado de la variedad espiritual y que en todo existe una relación con el Supremo Señor Krishna. Debido a ello, uno piensa en todo en relación con Vasudeva, o Sri Krishna. Esa clase de visión universal de Vasudeva precipita la total entrega de uno al Señor Supremo, Sri Krishna, como la meta máxima. Almas así de magnas y entregadas son muy difíciles de encontrar. Este verso se explica muy bien en el tercer capítulo, versos 14 y 15 del Svetasvatara Upanishad. En el Chandogya Upanishad 5.1.15 se dice: en el cuerpo de un ser viviente, ni la facultad de hablar, ni la de ver, ni la de oír, ni la de pensar, es el factor primordial. La vida es lo que constituye el centro de todas las actividades. De igual modo, el Señor Vasudeva, o la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, es la entidad fundamental de todo. En este cuerpo existen las facultades de hablar, de ver, de oír, de realizar actividades mentales, etc. Pero ellas no son importantes si no estén relacionadas con el Señor Supremo. Y como Vasudeva es omnipresente y todo es Vasudeva, el devoto se entrega con pleno conocimiento. Véase el Bhagavad Gita 7.17 y 11.40. Texto 20.
Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Significado. Aquellos que están libres de todas las contaminaciones materiales se entregan al Señor Supremo y se dedican a su servicio devocional. Mientras la contaminación material no se limpie por completo, ellos serán no devotos por naturaleza. Pero incluso aquellos que tienen deseos materiales y que recurren al Señor Supremo no están muy atraídos por la naturaleza externa, por dirigirse a la meta indicada. Ellos se libran pronto de toda la lujuria material. En el Srimad Bhagavatam se recomienda que, si uno es un devoto puro y está libre de todos los deseos materiales, o si uno está lleno de todos ellos, o si uno desea liberarse de la contaminación material, en todos los casos uno se debe entregar a Vasudeva y adorarlo, como se afirma en el Bhagavatam 2.3.10. La gente poco inteligente, que ha perdido su sentido espiritual, se refugia en semidioses para la satisfacción inmediata de los deseos materiales. Por lo general, esa gente no acude a la Suprema Personalidad de Dios, porque está influida por unas modalidades específicas de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, y, por consiguiente, adora a diversos semidioses. Ellos se satisfacen con seguir los reglamentos de la adoración. A los adoradores de los semidioses los motivan pequeños deseos, y ellos no saben cómo llegar a la meta suprema. Pero el devoto del Señor Supremo no se extravía, puesto que en la literatura védica hay recomendaciones que exhortan a adorar a diferentes dioses con diferentes propósitos. Por ejemplo, el hombre enfermo se le recomienda adorar al sol. Aquellos que no son devotos del Señor creen que para ciertos propósitos los semidioses son mejores que el Señor Supremo. Pero el devoto puro sabe que el Señor Supremo, Krishna, es el amo de todos. La Chaitanya Charitamrita, Adi 5.1.142, se dice: solo la suprema verdad de Dios, Krishna, es amo, y todos los demás son sirvientes. Por lo tanto, un devoto puro nunca acude a semidioses para satisfacer necesidades materiales. Él depende del Señor Supremo, y el devoto puro se satisface con lo que Él le dé. Entonces, hasta ahora, Krishna, en lo que nos estaba, habíamos dicho más o menos desde el texto 15 que leímos, el último que leímos la vez pasada, y hasta el texto anterior a este, Krishna nos estaba hablando de estas personas que no se rinden a él, los, como le llama Srila Prabhupada, los herejes o ateos, podríamos decir. Los kriti. Y luego habla de los que sí se rinden a él. Y de esos que se rinden a él, ¿cuál es el que es más querido por él? Exacto. Y ahora está empezando a hablar de aquellos que hacen otras cosas, como por ejemplo, no necesariamente son ateos que niegan la existencia de Dios, pero que por ejemplo adoran a semidioses. Entonces, en esta sección de versos, desde este verso 20 y hasta el 25, Krishna va a hablar de quienes realizan actividades piadosas, pero adorando a semidioses, como explicó en este verso Krishna, y después lo explica muy bien Srila Prabhupada. Y más adelante va a hablar de los impersonalistas, ¿sí? Entonces, como para ir siguiendo el tren de pensamiento de lo que está pasando en este bueno, capítulo, ¿no? Texto 21. Yo estoy en el corazón de todos en forma de superalma. En cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Significado. Dios le ha dado independencia. O sea, perdón, para parafrasear este verso, lo que nos está diciendo es: yo existo igual en el corazón de todos. Y si alguien quiere adorar a un semidios, ya sea por riquezas, una esposa, un esposo. Lo que dice yo, que su fe se vuelva firme. O sea, Krishna no se interpone ante nosotros y lo que nosotros queremos, si nuestro deseo es otro que el volver a él, o el conocerlo a él. No solo nos interpone, ayuda a que vos consigas eso. Además nos colabora.
Dice acá, hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Ahora, si pensamos por ahí, no sé, alguna vez estuvimos en ese camino, ¿cómo salimos de esa situación? Porque en realidad, digamos, si conocemos a alguien que adora a semidioses, ¿cómo hacemos para que pueda salir de esa situación? Porque él en realidad está adorando a semidioses y además Krishna va a hacer que su fe sea más firme. O sea, ¿cómo sale de esa situación? Un devoto puro. Exactamente, conociendo a un devoto puro. Conociendo a alguien, a veces es un devoto. Ojalá un devoto puro nos va a generar más convicción, pero a veces es un devoto que nos hace conocer conciencia de Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu lo hizo con un montón de personas mientras él estuvo en este plano hace 500 años. Todo misericordia. Como Srila Prabhupada, que convirtió a cuántas personas que estaban, digamos, en las drogas, o sea, estaban, digamos, en otro estado de conciencia y los convirtió al Vaishnavismo. Tal cual. Bueno, eso quería hacer un pequeño comentario. Buenísimo. Significado. Dios le ha dado... Verso 21. 21. ¿Lo vuelvo a 21 leer? significado. Bueno, dale. Yo estoy en el corazón de todos en forma de superalma. En cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Significado. Dios le ha dado independencia a todo el mundo. Por lo tanto, si una persona desea tener disfrute material y quiere muy sinceramente que los semidioses materiales le den esas facilidades al Señor Supremo, esas facilidades, el Señor Supremo, como la superalma que está en el corazón de todos, se da cuenta de ello y le da las facilidades a esa clase de personas. Como es el Padre Supremo, como Él es el Padre Supremo de todas las entidades vivientes, no obstaculiza su independencia, sino que les da todas las facilidades para que ellas puedan cumplir sus deseos materiales. Puede que algunas personas pregunten por qué el Todopoderoso Dios le da facilidades a las entidades vivientes para disfrutar de este mundo material, dejándolos caer así en la trampa de la energía ilusoria. La respuesta es que si el Señor Supremo, en su carácter de superalma, no diera esas facilidades, entonces la independencia no tendría sentido. Por consiguiente, Él le da a todos plena independencia, lo que una quiera. Pero en el Bhagavad Gita encontramos su instrucción final. Uno debe abandonar todas las demás ocupaciones y entregarse por entero a Él. Eso hará que el hombre sea feliz. Tanto la entidad viviente como los semidioses están subordinados a la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. En consecuencia, la entidad viviente no puede adorar al semidios por su propio deseo, ni puede el semidios otorgar ninguna bendición sin la voluntad suprema. Como se dice, ni una brizna de paja se mueve sin la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo general, las personas que están afligidas en el mundo material acuden a los semidioses, tal como se les aconseja en la literatura védica. Una persona que quiere una cosa determinada puede adorar a tal o cual semidios. Por ejemplo, a una persona enferma se le recomienda adorar al dios del sol. Una persona que quiere educación puede adorar a la diosa del conocimiento, Saraswati. Y una persona que quiere una hermosa esposa puede adorar a la diosa Uma, la esposa del señor Shiva. De ese modo, en los Shastras, las escrituras védicas, hay recomendaciones en las que se indican las diferentes maneras de adorar a los diferentes semidioses. Y como una determinada entidad viviente quiere disfrutar de una determinada facilidad material, el Señor la inspira con un fuerte deseo de conseguir esa bendición de manos de un semidios específico. Y así la entidad viviente logra recibir la bendición. El Señor Supremo también dispone la modalidad específica de la actitud devocional, que la entidad viviente tiene como un determinado tipo de semidios. Los semidioses no pueden infundir esa atracción en las entidades vivientes, como Krishna es el Señor Supremo, o la Suprema, o la Superalma, que está presente en el corazón de todas las entidades vivientes. Él impele al hombre a adorar a ciertos semidioses.
Los semidioses son en realidad diferentes partes del cuerpo universal del Señor Supremo. Por consiguiente, ellos no tienen ninguna independencia. En la literatura védica se declara: la suprema personalidad de Dios, en forma de la superalma, también está presente dentro del corazón del semidios. Por lo tanto, Él dispone las cosas a través del semidios para cumplir los deseos de la entidad viviente. Pero tanto el semidios como la entidad viviente dependen de la voluntad suprema. Ellos no son independientes. Me había puesto a pensar eso, claro. Yo pensaba como que los semidioses cumplían, porque es su deber, cumplir, o sea, si vos haces determinadas austeridades, determinados guiaguias, determinados sacrificios o ofrendas, el semidios debe reciprocar, porque es como su rol, pero claro, también está Krishna dentro del corazón de este semidios, claro. y wow, no lo había pensado eso nunca, como que también no es solo porque es su responsabilidad, sino también porque Krishna está ahí para guiarlo y ayudarlo a que cumpla con lo que en realidad él quiere que cumpla con su devoto, o con el Todas devoto. las entidades vivientes, el señor Shiva, el señor, todas, tienen para mano. Sí, pero nunca había pensado que Krishna a través de, o sea, estando en el corazón, Maneja todo. también lo maneja haciendo que cumpla con su deber, porque si no, o sea, al igual el semidios tiene que cumplir con su deber. Sí, bueno, pero también le dice Porque cómo entonces, hacerlo. ¿cómo es que Indra se pone en contra o hace cosas en contra de Krishna? Porque Krishna quiere que pasen esos pasatiempos para enseñarnos O sea, algo. cubre la inteligencia de Indra De alguna manera. de alguna manera y no le permite que a través de Paramana pueda ver a Krishna. Claro. Wow, qué complejo que somos. Texto 22. Dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad, esos beneficios únicamente los otorgo yo. Porque está hablando Krishna, ¿no? Sí. O sea, Krishna es el último que en definitiva nos está dando por eso se dice que para que ir a un semidios, si uno puede ir directamente con Krishna, o sea, pero es interesante eso que marcaste antes, ¿no? Que a veces vemos a otros personajes tan magnánimos, pero el único que tiene esa condición, ese poder, es Krishna. Ni ningún semidios, ni ningún gran personaje. Todo se mueve, como dice acá, no se mueve una paja una brisna de paja sin la voluntad del Señor. Todo. Por eso otra vez hablamos también, ¿no? Cuando hablamos de la energía material, de Prakriti, de Bhumi, como tener conciencia, ¿no? Que en todo está Krishna. Tener respeto por todo, tener cuidado por todo, tener amor por todo, porque en todo ser viviente está Krishna. Incluso en el mosquito. Sí, no tenemos la conciencia para todo, pero intentarlo, hacer ese ejercicio. Y también eso nos ayuda a amigarnos con estas situaciones, ¿no? Las situaciones que nos afectan, el clima, los animales, bueno, todo lo que nos afecta nos ayuda de alguna manera a amigarnos con eso y tratar de sobrellevarlo. Tolerar. En un momento Krishna dijo que él nos ayuda a atravesar los condicionamientos materiales. Entonces, todos esos pensamientos, todo este estado de conciencia hace que nosotros podamos trascender todas esas situaciones materiales, tanto como los condicionamientos materiales, como los distintos tipos de sufrimientos. Entonces, el ejercicio es ver a Krishna, intentarlo, ver a Krishna en todos. Y cuando a veces, no sé, nos pasa algo malo, si vamos a pelear, estamos a punto de pelear, intentar ver a Krishna en la otra persona. Si no vamos a caer en ese frenesí de ignorancia y de pasión, que acá lo nombra muy bien Srila Prabhupada, ¿no? Tenemos que intentar ir a la bondad. Por eso ver a Krishna, hablar de Krishna, cantar sobre Krishna, comer prayadam, todo eso nos va a llevar a la bondad, a que nosotros
nuestra conciencia empiece a elevarse y dejemos esas cosas materiales, esos apegos de pelea, esos apegos de codicia, y podamos entrar entre los que tal vez lo conocen. Sí, yo quería decir Adriana, una ¿quería cosa decir algo? sí, Aradia, perdón. que, o sea, estamos que están condicionados, que nos olvidamos de que Krishna está en todas las cosas. A veces uno se enoja, y yo estaba pensando eso, que uno fluctúa por las modalidades, ¿no? A veces uno está en ignorancia, inclusive, o en pasión, o en bondad, y uno trata de no, o sea, yo trato de no enojarme, de no rezongar, porque eso te pone mal, te pone en una modalidad que no es la adecuada para estar bien. Entonces, sí, hay que hacer eso, pero cuesta. Estamos muy condicionados como para eh, ver en todos lados a Krishna. Porque uno ve una situación mala y bueno, uno rezonga pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Correcto. Eso era todo. Y por eso hay que hacer intentar hacer los procesos del servicio devocional, ¿no? Por intentar hacer, aunque sea hacer uno bien, ya vamos a ser felices, dice Bhagavad Gita. Sí, también entender que es un proceso, ¿no? Un poco lo que decía Aradia, que es un proceso que tiene su tiempo y va decantando y uno va viendo de a poquito el progreso. No es que un día para el otro me dejaron de molestar los mosquitos y ya no los mato más. Quizás es un proceso hasta un momento en que ojalá estemos tan enfocados en cantar el santo nombre o en hacer servicio que ni nos damos cuenta que está el mosquito. No es que no lo queremos matar y me contengo, sino que Claro, ni siquiera lo vemos. Pero bueno, también es un proceso, ¿no? Como total. dijo Aradia, como que, bueno, uno tiene que cantar, no tiene que hacer lo que tiene que hacer y de a poquito ojalá cada vez vamos ganando más gusto. No, pero uno se Totalmente. da cuenta. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que, qué sé yo, una insignificancia, ¿no? Una araña. Antes la mataba. Ahora la agarro con un trapito y la tiro afuera. Pero uno se da cuenta que, o sea, que no tiene que cometer ofensa contra los devotos, pero tampoco cometer ofensa con todas las otras personas que no son devotas. No agitar la mente ni nada por el estilo, porque, o sea, eso está mal, lo que si uno hace eso. Entonces hay que ser magnánimo y condescendiente con todo el mundo, más con los devotos, ¿no? De no cometer ofensa con los devotos. Pero eso cuesta. Pero yo me doy cuenta que cambié un poco, yo cambié un poco de toda la inmundicia que estaba antes a lo que estoy ahora. O sea, y cuanto más servicio uno haga, mejor está, más feliz, ¿no? Estar con los devotos, hacer servicio, no me pasa. Todo eso, como que te ayuda. Bueno, eso es todo. Acá lo dice Krishna, ¿no? Muy bien antes, que los que no lo buscan a él son egoístas, ¿no? Y los que lo buscan a él tienen el deseo de servirlo. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Nosotros cuando empezamos a servir a Krishna, también empezamos a vernos a nosotros, de alguna manera. Y podemos Sí, empezar a limpiar, a purificarnos mediante este servicio al Señor, ¿no? Sea cual fuera, no debemos minimizar ningún servicio. Eh, todos los servicios son importantes. Aparte, como dijo el Señor, ¿no? Él está en el corazón de todos y te ayuda en el servicio. Si vos querés hacer el servicio para Él te va a ayudar. No hay duda de eso. no, y a mí me quedó siempre Así el que verso bueno, ese que hay que aprovechar el ser un ser humano, ¿no? Que uno es ¿cómo es que decía el verso? Que uno es como un egoísta o algo así, por no utilizar el cuerpo humano para hacer el servicio devocional, que uno tiene que total, aprovechar que uno es humano, ¿no? la oportunidad que tiene uno. Sí, sí, eso. Total, totalmente. Muchas gracias por ese detalle. Texto 22. Dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea,
pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgó yo. Ya lo había leído ¿no? El significado tocado. Los semidioses no pueden darle bendiciones a los devotos sin el permiso del Señor Supremo. Pueden que la entidad viviente olvide que todo es propiedad del Señor Supremo, pero los semidioses no lo olvidan. Ahí hay una diferencia, ¿eh? De manera que la adoración de los semidioses y el logro de los resultados deseados no se deben a los semidioses, sino a la suprema personalidad de Dios, porque Él lo dispone. La entidad viviente poco inteligente no lo sabe y, en consecuencia, comete la necedad de acudir a los semidioses en busca de algún beneficio. Pero cuando el devoto puro necesita algo, le ora únicamente al Señor Supremo. Sin embargo, pedir beneficios materiales no es un signo de un devoto puro. La entidad viviente que acude a los semidioses casi siempre lo hace porque está loca por satisfacer su lujuria. Esto ocurre cuando la entidad viviente desea algo indebido y el propio Señor no le complace el deseo. En el Chaitanya Charitamrita se dice que aquel que adora al Señor Supremo y al mismo tiempo desea el disfrute material es contradictorio en su deseo. El servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y la adoración de un semidios no pueden hallarse en el mismo plano, porque la adoración de un semidios es algo material y el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo es algo completamente espiritual. Para la entidad viviente que desea regresar a Dios, los deseos materiales son impedimentos a ello. Por consiguiente, el devoto puro del Señor no se le confieren los beneficios materiales que desean las entidades vivientes, poco inteligente, quienes por ellos prefieren adorar a los semidioses del mundo material, antes que ocuparse en el servicio devocional del Señor Supremo. Texto 23. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses, y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita dicen que quien adora a un semidios puede alcanzar al Señor Supremo, pero aquí se confirma claramente que los adoradores de los semidioses van a diferentes sistemas planetarios en los que se encuentran diversas semidioses, tales como un adorador del sol llega al sol, o un adorador del semidios de la luna llega a la luna. De igual modo, si alguien quiere adorar a un semidios como Indra, puede llegar al planeta de ese semidios específico. No ha de creerse que todo el mundo, sea cual sea el semidios al que adore, va a llegar hasta la suprema personalidad de Dios. Eso se niega aquí, ya que se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas del mundo material, pero el devoto del Señor Supremo va directamente al planeta supremo de la personalidad de Dios. Aquí se podría aducir que si los semidioses son diferentes partes del cuerpo del Señor Supremo, entonces, al adorarlos, a ellos debería lograrse el mismo fin. Sin embargo, los adoradores de los semidioses son poco inteligentes, porque no saben a qué parte del cuerpo se le debe suministrar la comida. Algunos de ellos son tan necios que alegan que hay muchas partes y muchas maneras de suministrar comida. Esto no es muy sensato. ¿Puede alguien suministrarle comida al cuerpo a través de los oídos o de los ojos? Ellos no saben que estos semidioses son diferentes partes del cuerpo universal del Señor Supremo. Y en su ignorancia creen que todos y cada uno de ellos, de los semidioses, es un Dios separado y es un competidor del Señor Supremo. Los semidioses no son los únicos que son parte del Señor Supremo. Las entidades vivientes ordinarias también lo son. En el Srimad Bhagavatam se afirma que los brahmanas constituyen la cabeza del Señor Supremo, los kshatriyas son los brazos, los vaishyas son su cintura y los shudras son sus piernas, y todos cumplen diferentes funciones. Sea cual fuera la situación, si uno sabe que tanto los semidioses como uno mismo es todo parte integral del Señor Supremo, su conocimiento es perfecto.
Pero si uno no entiende esto, llega a los diferentes planetas en los que residen los semidioses. Ese no es el mismo destino al que llega el devoto. Los resultados que se consiguen mediante las bendiciones de los semidioses son perecederos, ya que en este mundo material, los planetas, los semidioses y los adoradores de estos son todos perecederos. Perecederos. Luego, en este verso se afirma claramente que todos los resultados que se consiguen mediante la adoración de los semidioses son perecederos y, en consecuencia, esa adoración la ejecuta la entidad viviente poco inteligente. Debido a que el devoto puro que está dedicado al cultivo de conciencia de Krishna, mediante el servicio devocional al Señor Supremo, consigue una existencia eterna y bienaventurada que está colmada de conocimiento. Sus logros y los del adorador común de los semidioses son diferentes. El Señor Supremo es ilimitado, su favor es ilimitado, su misericordia es ilimitada. Por consiguiente, la misericordia del Señor Supremo para con sus devotos puros es ilimitada. Bueno, paramos acá y hacemos los comentarios. Este es larguito. Sí. ¿Qué dice? Claro, está bueno porque hasta acá llegamos entonces de esta sección de versos estamos hablando por ahora de los que adoran a semidioses y estos segundos versos del 24 al 25 va a hablar de aquellos que son impersonalistas. Entonces esto está bueno que cortemos acá porque entonces ya lo hablamos, empezamos con esa parte en el próximo encuentro. Bueno, ¿algún comentario, alguien una pregunta, algo que quieran aportar? ¿Alguna realización? ¿Alguna duda? Hola Cintia, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Cintia? Aradia, ¿querías decir algo? Con respecto a las personas que quieren ir a distintos planetas, ¿no? Para disfrute y lo que sea. Yo considero que son tontos, porque saben que en algún momento se termina eso. Pero yo una vez hablando con Prabhu Arjuna me decía, pues yo decía que no entendía cómo hay algunas personas que no entienden, no se apegan a la conciencia de Krishna. Y él me decía que las personas tienen distintos estados de conciencia. No todas tenemos el mismo estado de conciencia. Hay personas que vienen porque les gusta la música, pero no toman el camino en serio, digamos, como uno conseguir los principios, catar las 16 rondas, porque todos tenemos distintos sentidos, o sea, estados de conciencia, y las personas que, o sea, eligen estar en otros planetas, ¿no? O los beneficios de otros semidioses, es porque todavía no están apegados a tener la conciencia de servir a Krishna, al Ser Supremo. Entonces ellos como que todavía tienen que esperar a tener ese disfrute y después, bueno, en algún momento de su vida, de algunas de sus vidas, volver a servir a Krishna. Entonces, yo considero que no, o sea, para mí es el cohete. Sí, el disfrute de algunos. No, claro, lo difícil es definitivamente lo que dice Krishna, o sea, si me puedes adorar a mí, ¿para qué adoras a los semidioses? ¿Qué sentido tiene si puedes lograr lo mismo? Porque en definitiva yo también te quiero reciprocar con vos, es lo que nos dice Krishna. Pero, no sé, pensemos nosotros antes de conocer conciencia de Krishna, dónde estábamos y qué estado de conciencia teníamos. Y bueno, lo que te decía Arjuna es así, o sea, qué estado de conciencia teníamos. Yo no creo que ni siquiera se me ocurría que había, no siquiera pensaba que había algo superior a mí. O sea que por lo menos estos seres que adoran semidioses, si bien lo que están buscando es un beneficio material, por lo menos tienen el estado de conciencia de que hay alguien superior a ellos. Eso ya es un buen estado de conciencia, si te pones a pensar, aunque el objetivo después de ellos sea algo material. Es mejor que el de decir, las cosas ocurren porque yo las hago y porque son resultado de mi esfuerzo.
Y si yo no las hago, o sea, todo depende de mí. Entonces es un estado de conciencia un poquito más elevado. Sí, o peor es el ateo que dice no existe Dios y no... Y predica en contra de Dios. Y predica en contra de la existencia de Dios. Entonces hay peores. Sí, yo el otro día escuché una persona que me dijo que esa persona era atea. Y como que él quedó pasmado, porque no, él cree en Dios. Entonces no concibe a una persona que te digan, soy ateo. No, yo no creo en Dios ni nada. Yo creo en mí. Claro. Y como que uno queda así, ¿viste? Porque no podés entender. Pero bueno, es como decía Proverbio una vez, si es cristiano, ser un buen cristiano; si es musulmán, un buen musulmán; ser un buen devoto. O sea, cada uno elige un camino, pero bueno, uno tiene que hacer lo mejor posible. Tal cual. Gracias, Adriana. Fabiana, ¿vos querías ¿Tengo abierto? Que vos abriste tu micrófono. Sí. Yo, es mi opinión, ¿no? A mí me encanta, pero uno se sigue contactando y conectando porque, bueno, no queda otra, con gente que no está en la misma conciencia. Y bueno, yo no salgo, o sea, no salgo de la mía, puedo estar, compartir, estar y lo mío, es interno, es de adentro, nada me mueve. Como hablaban, un ejemplo, ¿no? Bueno, soy media tímida para hablar, de estar escuchando música en algún lado. Yo ni la escucho, está, pero ni la escucho, y uno como que la tiene que compartir porque no todos estamos en lo mismo. Al menos en mi caso no todos, yo de este caminito no salgo. O sea, me fascina, siempre me fascinó, y la verdad que, como decía usted, buscando, busqué de un lado, busqué del otro, y acá es donde me encontré, y se me abrió como ese sol maravilloso en mi cabeza, y bueno, tengo que respetar y aceptar de los que, ya sea por un poquito de laboral o las cuestiones que fuesen, ¿no? Pero no salgo, no me muevo, o sea, no me interesa escuchar o participar, y hay que respetar, ¿no? Porque no todos, desgraciadamente, no todos llegamos a esto, a entender esto, a entender esto, a facilitarlo, a ser un poquito más bondadosos, ¿no? Que es lo ideal. Pero bueno, hay que pelearla también a esa todos los días. Los demás, Está muy bueno lo que decís, Fabiana. porque es como salir a la batalla también, digamos, con los de afuera, ¿no? A mí intento de que no me afecte, y gracias a Dios no es que sea uno, digo, bueno, es su bronca, es su enojo, lo tira. A lo mejor hace 10 años atrás lo veía de otra manera. Por ahí metía un bocadillo, hoy no, capaz que uno queda como tonto para los ojos de los demás, pero hay que convivir también con eso. Y yo pongo mi mejor de mi bondad, de mi respeto. Muy lindo. Muchas gracias, muy bueno lo que estás compartiendo, muy personal. Gracias por compartirlo. A ustedes, está bueno cuidarse. A ustedes, claro, yo voy acá a Belgrano, pero estoy a 3 horas de viaje y no hacen casi Zunes así, ¿no? Y me es muy lejos ir. Ay, cuando me apareció esta publicidad, digo, ay, no, me entro porque a mí ya me liberaron, ¿ves? Ya escucho y me saca, me encanta escuchar y me duermo, y ahí, bueno, es como que voy, ¿no? Yo creo que es tan personal, ya, cuando uno lo toma es tan personal, y es tan lindo, porque el que puede entenderlo lo toma, ¿no? Es tan lindo, y yo hasta me sale como un sol de las manos, van a decir, está loquita, ¿no? Pero es lo que siento, entonces no. Y bueno, y convivo, uno convive. Y a veces es lógico decir, ay, ¿cómo no? Claro, está bueno porque vos lo que nos estás compartiendo Muchas gracias. es que tu fe es firme y que tenés entusiasmo. Claro. Muy importante, muy lindo y necesario para nuestro camino. Totalmente. También es importante, creo que sí. Está bueno que puedas ir, si podés, a Belgrano, conectarte a llamadas por Zoom, porque también acordate que
todos necesitamos estos grupitos, ¿viste? Sí. O sea, yo No, agradezco no, que ustedes estén aquí. es que lo Esto me sirve a necesitas, mí. lo necesitas. Claro. No se necesita. Yo me di cuenta que yo ya necesitaba, porque necesitaba estar con lo mismo, estar con lo mismo, ¿no? O sea, porque ahí es donde, bueno, no es que uno se descarga, pero uno tiene eso tan lindo y voy los domingos, estoy haciendo un bhakti yoga, ahora voy, pero me queda Qué bueno. tan lejos a mí, tan lejos, Claro. tengo casi 2 horas 50 para llegar, pero es un placer para mí, es un placer. Bueno, Cintia, ¿querías mil gracias. Gracias. Hare Krishna. Mil gracias. Hare Krishna. Hola. Acá estoy con mi Y bebé, que es mi compañero de estudio. Perdón que alargué mucho la charla. No pasa nada. Muy bien. Cintia. Acá estoy con mi compañero de estudio, mi bebé, y con mi marido también, que él no va al templo, pero yo voy. ¿sí? Así que ¡Hola! Hola, Fabi. ¡Hola! ¡Ay, cómo estás! ¡Qué Bien, lindo estamos juntas en el verte! curso. ¡Ay! Mi compañera. Sí. ¿Y ahora lo encontramos? Mira dónde lo encontramos, qué maravilla, mira qué lindo. Y yo la hace vuelta de poco la que vida. empecé Me callo, en no hablo más. diciembre. Me callo. Cintia. Me callo. Yo empecé el 23 de diciembre a asistir al templo, así de por una publicación, y de ahí voy siempre. Qué bueno, me alegra mucho entonces que también te estés sumando a la lectura de Bhagavad Gita. Me alegra que estés pudiendo ir al templo, nos alegra también. Chau, Ro, gracias por participar. Nos Muchas vemos. gracias. Y bueno, me alegra que te estés pudiendo sumar, ojalá que estos encuentros te den aportes y la idea siempre para nosotros es, por eso Fabiana, si vos querés compartir está buenísimo, la idea es esta, que podamos también compartir nuestra Sí, conciencia de Krishna, como nosotros vivimos conciencia de Krishna entre nosotros para también nutrirnos, porque cuando uno escucha al otro que tiene las mismas vivencias que uno, también Se siente acompañado. Sí. claro, nos ayuda a sentirnos acompañados y a poder transitarlo de una mejor manera. Sí, yo estoy Muy bueno. participando en un grupo de Bhakti Yoga de acá de Buenos Aires, los jueves. Ah, qué bueno. Mira ahí. Y justo vi la publicidad de Mar del Plata y me sumo a algunas clases. Ah, qué bueno. Bueno, díganos a sus amigos de ahí que quieren también sumarse. Pásenle el link, que Bueno, nos contacte con nosotros. Si ustedes me permiten, los voy a agregar al grupo de WhatsApp, así se entienden los recordatorios y todo eso. Muchísimas dale. gracias a todos por estarse. Nos vemos en Que una tengan semana. buena semana. Hare Krishna. Hare Krishna. Igual, Hare Krishna. Hare Krishna, gracias.